Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, mi querido amigo, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. Luego venimos aquí contentísimos a compartirlas contigo para la gloria de Él también, ¿verdad? Coge tu Biblia, vamos a meditar 3 versículos bíblicos, pero vamos a ir un poco rápidos porque hay mucho que leer, ¿vale? Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a meditar el libro de San Juan, capítulo 20. Seguimos aquí nadando en el libro de San Juan, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 10, 11, 12 y 13. Vale, el 10 ya vemos ayer que el Señor dice, y volvieron los discípulos a lo suyo, ¿verdad? A los suyos. Vamos a pasar ahora, Jesús se aparece a María Magdalena. Vamos a hablar de María Magdalena y la aparición de los ángeles y todo lo que pasa. Y es impresionante. Aquí hay mucho que aprender. Mira, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. 12. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo, escucha, a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, versículo 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar la conversación de los ángeles con María Magdalena, ¿verdad? Que la mujer se quedó ahí. Ay, las mujeres, ahí se quedó llorando a su Señor. Mira, vemos aquí que en el versículo 10 podemos decir directamente, sí, podemos decir aquí que el versículo 10, vemos que y volvieron los discípulos a los suyos. Eso es el lugar donde ellos residían temporalmente con respecto a su llegada a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces ellos volvieron a los suyos, o sea, al lugar donde estaban viviendo. Y ahora te voy a hablar de María Magdalena. Mi querido amigo, el tema es esta mujer, María Magdalena. Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de esta mujer. Mira, esta mujer y otras mujeres, porque aquí parece que aparecieron muchas. Mira, el versículo 11 dice que se quedó después de que Pedro y Juan se fueron. Por supuesto, ella volvió no mucho después de irse ellos, o sea, cuando se quedó ahí, luego volvió después de que ellos se habían marchado. Y estando llorando, se bajó a mirar al sepulcro. Ella volvió ahí a mirar al sepulcro. Esta es la segunda vez que ella había hecho esto, ¿verdad? Mira, aquí te voy a leer el libro de Mateo, que he estado mirando antes. Aquí hay mucho que leer, mi querido amigo. Mateo 28, del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la mañana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. ¡Wow! Y se sentó sobre ella. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Versículo 4. Y del miedo, de miedo de los guardas, estos que ahí se hacían ahí los fuertes, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, el ángel habló a las mujeres porque ellas sí que estaban esperando al Señor. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea.
ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Mi querido amigo, vemos ahí que hay una conversación que estas mujeres están teniendo con el ángel, me encanta. Mira, luego cuando vemos aquí en el libro de Marcos 16, versículo del 1 al 7, dice así: cuando pasó el día de reposo, que es parecido a lo mismo, pero aquí añade más cosas. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la mañana, vinieron al sepulcro y ya salido el sol. Escucha, versículo 3. Ya salido el sol, perdón. Versículo 3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Se estaban hablando entre sí. Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, se asustaron las mujeres. Y versículo 6, mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Luego les dice: ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, ¿verdad? Versículo 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, aquí añade, me encanta, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Vamos a pasar ahora en el libro de Lucas 24, versículo del 1 al 11, dice así: en el primer día, que es lo mismo, Lucas también escribió lo mismo, pero aquí hay cambios, ¿verdad? Dice: en el primer día de la semana, muy de la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Versículo 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. 5. Y como tuvieron temor, mi alma te alaba, y como tuvieron temor, a ver si la música se nos ha parado un poco. Vale, bien, aquí estamos. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Los ángeles, impresionante. Y como tuvieron temor, las mujeres se asustaron y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 7. ¿Qué dijo? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores. Escucha. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11 dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Las primeras evangelistas, las primeras que dieron las buenas nuevas después de la resurrección de Cristo, fueron mujeres. ¡Ah! Me alegra, me encanta ver a las mujeres ahí en acción en el Evangelio. Vamos a pasar al versículo 12. Vemos ahí que en el versículo 12, por lo visto, representa la segunda aparición de los ángeles. Vemos aquí que los ángeles aparecieron aquí por segunda vez. En cierto modo, representa el propiciatorio verdadero.
Y los ángeles representan los querubines. Los ángeles, mira, dice, los ángeles se sentaron. Sí, los ángeles se sentaron, pero el querubín se mantuvo de pie. Porque, porque ya la redención se cumplió. Te voy a leer el libro de Éxodo 25, versículo 19. Dice así la palabra de Dios, 25, 19. Dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Y en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Voy a leerte ahora el libro de Daniel 9:21, dice así. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea que vemos aquí que los ángeles se mueven, aparecen. Vamos a leer el versículo 21. Los ángeles y los querubines, ¿verdad? Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayudará, escucha, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Te das cuenta? Te voy a leer ahora el capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Te das cuenta? Los querubines y todos estos aparecen porque están de parte nuestra. Amén. Así que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Por eso tienes que buscar estar escrito en el libro de la vida, mi querido amigo. Para terminar, te voy a leer el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 19. Dice, respondiendo el ángel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Mi querido amigo, vemos aquí que los ángeles y los querubines se mueven cuando es un tema así importante como la resurrección. Aquí vinieron a hablar con las mujeres y les dieron el mensaje para ir a compartirlo a los apóstoles que estaban ahí, ya a los discípulos de Jesús estaban ahí, habían vuelto ya a los suyos, esperando ya la Pascua. Pero las mujeres no dejaron el sepulcro. Ahí estaban velando. Habían ido para echarle los aceites aromáticos y todas esas cosas. Mi querido amigo, no dejemos de buscar al Señor, porque Él está ahí. No abandones porque estás cansado, porque has tirado la toalla. No, hay que estar ahí. Mira, estas mujeres son las que hablaron con los ángeles. ¿Por qué? Porque permanecieron ahí esperando la solución, y los ángeles se les aparecieron. Los querubines pudieron ver y hablar con ellos e ir a dar la buena nueva. Estoy feliz, me encanta ver esta escena. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Vamos a dejarlo hasta el versículo 13. Vemos aquí que la verdad es que pronto ellas gritando, ¿verdad? Ellas irían gritando, ¿verdad? De la emoción. En esencia dice, en el versículo 13, en esencia dice, a donde quiera que Él esté, aunque sea solo un cadáver, ahí quiero estar. María Magdalena dice, han llevado a mi Señor, me da igual donde lo han llevado, yo quiero estar ahí aunque sea un cadáver. Tú también tienes que desear esto, que pase lo que pase, aunque sea, tú quieres, aunque sean las dificultades, en los problemas, en las aflicciones, en las injusticias, donde te tratan mal, donde te menosprecian, donde te critican, donde te rechazan. Tú a los pies de Cristo, como esta mujer dice aquí, en esencia dice ella, a donde quiera que Él esté, aunque sea solo un cadáver, ahí quiero estar. Que Dios te bendiga muchísimo. No vamos a hacer este vídeo largo y lo dejamos hasta aquí. Un abrazo grande y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.